Buenos días, chicos, espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y ya de momento les comparto mi pantalla para empezar todo. Entonces les pido por favor que tengan como abierto su herramienta de trabajo, ya sea la máquina virtual o Replit o lo que sea. Y les voy a compartir el video de la clase. Bueno, les voy a hacer las instrucciones para que ustedes puedan mejorar un poquito más su, su máquina virtual, para que les quede como un poco más útil, aunque voy a tratar de hacer una nueva versión y se las envío. Entonces traten de mantener los archivos de su máquina virtual en un repositorio para que los puedan clonar rápidamente después. Ah, listo, les voy a compartir mi pantalla y les pido el favor si ustedes me pueden confirmar si están viendo mi presentación. Son tan amables. Sí, sí se ve. Sí se ve, se llama errores en computación, ¿sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, esta primera parte de este curso, esta primera presentación que vamos a hacer ahorita, perdón, quiero que ustedes como que sean más o menos conscientes de algunas cosas que suceden en el computador y que uno normalmente no es consciente de eso, pero que son importantes cuando uno está haciendo cálculo numérico. Esto afecta cualquier computador, cualquier lenguaje, cualquier cosa que uno esté utilizando lo va a afectar, porque esto es inherente a los computadores y cómo manejan los números de punto flotante, por ejemplo. Ustedes que ya son unas personas que saben mucho, mucho más que, de hecho, yo, porque ustedes tienen todo fresco en la cabeza, a mí se me olvidó todo. Cuéntame, ¿cuántos números reales hay entre cero y uno? Infinitos. Infinitos, ¿cierto? Digamos como lo que uno conoce de la densidad de los números reales, uno siempre, no importa la vecindad de epsilon que haga entre, así sea lo más chiquita posible, siempre va a encontrar números en ese conjunto, en esa vecindad, entonces uno tiene infinitos, es no contable, de hecho, los números reales entre cero y uno. Y entonces ustedes creen que en un computador uno puede representar esos números, esos infinitos números entre cero y uno en un computador como el que tienen al frente de ustedes. No, no podemos. No se Hay un puede. espacio limitado de memoria para representar un número. Exactamente, no necesitaría memoria infinita, incluso para representar el número pi. El número pi, que es un número que tiene infinitos decimales, ¿cierto? Es un número irracional. Yo necesitaría infinita memoria para representarlo de forma exacta. Y eso no existe, no lo tenemos. Nos demoraremos infinito tiempo construyendo algo de memoria infinita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no existe. Eso también, digamos, lleva a que ustedes cuando hacen un cálculo, entonces en un computador, ustedes no puedan representar los números reales de forma completa. Y si ustedes no pueden representar los números reales de forma completa en su computador, pues ahí ya hay un problema, porque eso quiere decir que lo que son los números en el computador son números diferentes a sus números reales. Son muy cercanos, pero son números diferentes. De hecho, hay un dato importante, por ejemplo,
entre menos 1 y 1, como el computador está representando números en potencias de 2, eso lo que quiere decir es cada múltiplo de 2 tenemos el mismo número o la misma resolución de posibles números computacionales. Eso implica que, digamos, entre 1 y 2 tenemos la misma cantidad de números para representar que entre 1024 y 2048. Y eso lo que está significando es que la resolución es cada vez peor entre más grandes sean nuestros números. Entonces, por esa razón también es que es muy mala idea uno andar creando números en el computador que sean gigantescos, porque uno tiene muy baja resolución para esos números grandes. Un dato muy diciente es que entre menos 1 y 1 está el 50% de los números que yo puedo representar en mi computador. Y el resto del otro 50% se representa en el resto del intervalo real. Entonces, para que ustedes vean que no es buena idea andar uno tratando de representar números muy grandes o también muy chiquitos, sino que uno tiene que utilizar unidades naturales en sus modelos para que los números estén en el orden de 1, de 10, de 100, de 1000, pero no estén por allá en el orden de 10 a la 20, de 10 a la 100, porque esos números por allá tan grandes van a estar muy mal representados. Entonces la primera cosa y lo que quiero mostrarles es eso, esos límites, cómo los puede medir uno. Existen esos límites, eso es inevitable, existen. Y entonces uno tiene que tenerlos en cuenta en sus cálculos, porque no siempre aumentar la resolución o utilizar todo de forma exacta como sale en el modelo teórico es la mejor idea. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Básicamente en el computador ustedes los números los representan con bits, ¿cierto? Bits, bytes, etc. Un bit básicamente es un número que puede solamente valer 0 o 1, o verdadero o falso, ¿sí? Porque digamos es muy sencillo pensar que el voltaje en un sitio puede ser mayor o menor que 5 voltios. Pues si es mayor, eso es un 1, si es menor, eso es un 0, o sea, podemos digitalizar muy fácilmente esa información. Y entonces los bits, obviamente están entonces en base 2, porque los únicos dígitos que tenemos son el 0 y el 1. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, es la representación de los computadores normales que estamos usando nosotros es con bits, y a veces se agrupan en bytes. Un byte simplemente son 8 bits. Eso es simplemente. Entonces, cuando ustedes escuchan, ay, que mi memoria es de 4 gigabytes, eso quiere decir que su memoria es de 4 por 10 a la 9 bytes. Eso es lo que estamos hablando. Y los bytes se utilizaron porque al ser un valor de 8 bits, pues podemos representar 256 valores. Y si ustedes van y miran el código ASCII o el tamaño del almacenamiento original, pues tenía que ver precisamente con este valor de un byte. ¿Cuántos caracteres puedo guardar yo dentro de un byte? Entonces puedo guardar 2 a la 8 cosas, o sea, 256 valores. Y entonces ahí podríamos crear como una equivalencia entre letras y caracteres. Entonces, como los bits solo valen 0 y 1, entonces estamos hablando de base 2. Entonces uno tiene que saber pasar de base 2 a base 10, o al revés. Se utiliza lo mismo, ¿no? En base 10 uno tiene la representación de potencias de 10, desde derecha hacia la izquierda, va aumentando la potencia. Igual, en base 2, pues tenemos lo mismo, pero son potencias de 2. Entonces, por ejemplo, este número en base 2 a la izquierda, pues vale 0 también en base 10. Este 1 es una vez 2 a la 0, pues es también 1 en base 10, una vez 10 a la 0. Estos ceros a la izquierda no importan, entonces este también sigue siendo 1. Pero este número, por ejemplo, es el número 2. En base 10, el número 2 en base 2, el número 2 se escribe de esta manera: 0 veces 2 a la 0, una vez 2 a la 1, entonces nos da 2. Y se escribe 2 en base 10. En base 10 tenemos, pues, dígitos de 0 hasta el 9. Este que tenemos acá es una vez 2 a la 0, y esto es una vez 2 a la 1. Entonces sería 1 más 2, o sea... Profe, qué pena, no estamos viendo el cursor y estoy un poquito perdido. ¿Qué estás señalando? Ah, ok. ¿Me están viendo ahora? No. ¿Ahora? ¿No? No. Listo, entonces déjenme, voy a hacer otro truco. Listo, ahora sí ven el cursor. Sí, gracias. Listo, listo.
Entonces, este número, de nuevo, estamos aquí a la izquierda con números en base 2 y aquí a la derecha con números en base 10. Entonces, por ejemplo, este número de acá es una vez 2 a la 0 más una vez 2 a la 1. Eso quiere decir 1 más 2, o sea, 3 en base 10. Este número que está aquí, ¿cuál será? En base 10. Ahí está escrito en base 2. 13, creo. Exactamente, 13. Es el número 13. Entonces tenemos una vez 2 a la 0, o sea, 1. 0 veces 2 a la 1, cuando lo sumamos, seguimos con 1. Una vez 2 a la 2, o sea, 4. 4 más 1, 5. Y una vez 2 a la 3, o sea, 8. Entonces 8 más 5 da 13. Muy bien. Obviamente aquí hay un chiste, ¿no? Pero ustedes ya entienden esto, ¿cierto? ¿Ya entienden el chiste o no? Solo hay dos tipos de personas, ¿cierto? En base 10. Aquí está escrito en base binaria. Listo. Entonces la idea es la siguiente. Si a ustedes les dan n bits para representar una cantidad dada, normalmente lo que se hace es utilizar uno de esos bits para el signo y les quedan n-1 bits para representar el número. Entonces realmente dependerá de cuántos bits me dan a mí para saber qué tantos números puedo representar con ese campo de bits que me dieron disponible. También hay un truco que vamos a utilizar ahorita, y es que 2 a la 10 es 1024, uno multiplica, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. Y a eso se le llama un kilobyte. Ojo que esto es muy cercano a 10 a la 3, o sea, a 1000, pero hay una pequeña diferencia. Entonces esto a veces pasa cuando uno compra un disco duro, digamos, de 80 gigabytes, uno llega a la casa, lo conecta y le sale que el disco duro es de 70 y algo. Y es porque a uno le venden diciéndole las potencias de 1024, pero realmente eran potencias de 1000. Entonces se va acumulando y al final tiene unas ciertas diferencias importantes. Pero esto de que 2 a la 10 sea aproximadamente 10 a la 3 va a ser un truco que vamos a usar para poder asociar algunas potencias en base 10 con potencias en base 2 con potencias en base 10. Eso lo vamos a utilizar nosotros también. Bueno, entonces cuando uno va a representar números, uno no, tiene que ser consciente que no puede representar números reales, es imposible representar números reales, y entonces usted debe escoger una forma de representarlos. Hay varias propuestas, por ejemplo, depende como de la aplicación. Ahorita hay una moderna, pero se me olvida el nombre de ese estándar que quieren mandar, pero es muy difícil, o sea, implementar un estándar actualmente sería cambiar muchas cosas en los computadores, entonces realmente pues, no es fácil cambiar el estándar. Hay gente, por ejemplo, matemática, por ejemplo, representa los números como números racionales para no perder ningún tipo de información, entonces en vez de escribir 2 tercios y representarlo como 0.666 y truncarlo, lo representa como 2 tercios. Y al dejarlo así, no está perdiendo precisión. Pero eso tiene un costo en el cálculo computacional, es más demorado. Hay también de punto fijo que se utilizan muchísimo para las partes de, digamos, bancarias, para no perder, allá lo que importa más es la precisión absoluta que la relativa. Y la que nosotros utilizamos en los computadores normalmente para cálculo científico, pues es la de punto flotante. Entonces hay un estándar, el estándar IEEE 754. Ese estándar estandariza la aritmética de punto flotante y nos dice qué va a pasar cuando haya errores también. O sea, un estándar no solamente es para cómo deben funcionar las cosas, sino también cómo deben dañarse. Y es que eso es muy útil, porque si yo hago un código que no funciona en mi computador, en Mac, ahorita en el que estoy, tampoco debería funcionar en Linux y tampoco debería funcionar en Windows. O sea, el error debería ser universal, porque entonces estaremos perdiendo la reproducibilidad de nuestros códigos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso el estándar, digamos, nos ayuda. Entonces, ojo que el estándar no simplemente es para que todo sea bonito y todo funcione, sino también para que sepamos predecir o cómo se deberían comportar los diferentes errores en nuestro computador. Entonces, la notación de punto fijo lo que hace es simplemente asociar un número fijo de decimales y por lo tanto un número fijo de potencias positivas. Y entonces uno tiene que todos tienen el mismo error, que es el último decimal que yo, digamos, incluí, digamos, después de ese. Entonces, si esto va hasta 2 a la menos n, pues el error arranca en 2 a la menos n menos 1.
Y eso tiene la ventaja de que se utiliza, digamos, todos tienen como el mismo error, entonces los puedo comparar, entonces puedo escribir en centavos cualquier cifra. La desventaja es que números pequeños tienen errores más grandes que números grandes, ¿sí? Relativos. Entonces, digamos, ahí está esa desventaja, pero absolutamente todos tienen el mismo error. Y la notación de punto flotante que nosotros sí utilizamos con el estándar este IEEE 754, no recuerdo bien, sí. Se basa en la notación científica, pero en base 2. Entonces, si a mí me dan un montón de bits, por ejemplo, yo cojo un bit para el signo, cojo un bit para el exponente, unos cuantos bits para el exponente, y el resto que me sobre los cojo para la mantisa, para la parte, digamos, del número como tal. Pero ojo que esto es en base 2. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan 32 bits, para mi número, esto sería un número de punto flotante de precisión sencilla, se llama float. Se cogen 8 bits para el exponente, por lo tanto el exponente está entre 0 y 255. Las máquinas incluyen un bias, que normalmente es negativo, como menos 127, y eso lo que permite es poner exponentes negativos y positivos en este exponente total. Y entonces ya me gasté un bit para el signo, 8 bits para el exponente, o sea, me he gastado 9, entonces me quedan 23 para la mantisa. Entonces yo voy a utilizar 23 para la mantisa, y esos 23 entonces yo podría tener como 2 a la 23 posibles valores, el valor máximo es ese, y 2 a la 23 nos da como 8 por 2 a la 20, o sea 8 por 2 a la 10 a la 2, o sea 8 por 10 a la 6, sí, 8 por 10 a la 6, y eso implica más o menos que la precisión relativa entre los números es de 8 por 10 a la 6. O sea, estos números que tienen 32 bits me permiten a mí distinguir decimalmente entre un número y el otro con una precisión de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 más o menos. Esa es la precisión de los float que uno utiliza en C++. Entonces por eso se le llama precisión sencilla, solo utilizan 32 bits. Y así es que uno puede deducir más o menos la precisión. Entonces, bueno, aquí está el cálculo. Single precision, entonces que tiene 4 bytes, o sea 32 bits. Más o menos uno tiene 6 a 7 cifras decimales de precisión. El número más chiquito posible es del orden de 10 a la menos 44 y el número más grande posible es del orden de 10 a la 38. Eso puede parecer grande, pero uno puede fácilmente salirse de acá si está utilizando cosas astronómicas y vainas de ese estilo. Entonces hay que tener cuidado y recuerden que de todas maneras no es buena idea andar moviéndose en números así de grandes. Bien, cuando uno tiene doble precisión, que son los tipos double en C++, esos dobles precisiones pues tienen el doble de precisión, o sea 64 bits, o sea 8 bytes. Se utilizan 11 bits para el exponente y quedan 52 para la mantisa. Eso nos da a nosotros entonces más o menos 16 cifras de precisión, compárenlo con esto, 6 a 7, aquí ya tenemos 15 o 16. Y además, tenemos un rango que va desde 10 a la menos 322 hasta 10 a la 308, que es muchísimo más grande. Pero no recuerden que andar con números por allá en el límite, 10 a la 300, está implicando errores de truncamiento gigantescos. Entonces, aunque esto se permita, no es buena idea tener ese tipo de cosas tan grandes. Siempre utilizar unidades naturales. Entonces aquí está como la tablita. Tenemos de precisión sencilla 32 bits y nos da una epsilon de precisión más o menos de 10 a la menos 7. Precisión double, 64 bits. Esos son también los que por defecto cuando uno declara un float en Python, él por defecto realmente está utilizando de precisión double. Realmente, estos son los que está utilizando. Esto nos da la precisión como 10 a la menos 17. Y hay algunos que se llaman long double, que pueden utilizar hasta 64 bits o más. Y entonces, perdón, 128 aquí o más, mayor o igual a 80, entonces nos dan mayor precisión, pero realmente son más lentos que utilizar los doubles. Por ejemplo, hacer una matriz con esto se vuelve más lento y uno no gana mucho. Entonces, lo que se recomienda para los cálculos científicos es que ustedes siempre anden en esta precisión, en doubles. Si alguno de ustedes programan en algún momento en una tarjeta gráfica, ahí les va a dar que casi siempre utilizan son floats, pero es por facilidad y por rapidez, y poco a poco en las últimas tarjetas gráficas que son más caras, pues están entrando cada vez más variables de tipo double, pues para una tener mayor precisión. Y entonces hay varios tipos de errores cuando uno utiliza números. Si ven que tenemos como unos rangos máximos y mínimos de variables, entonces si yo trato de escribir en una precisión sencilla un número más grande que 10 a la 38, tengo un error llamado overflow.
ya sea positivo o negativo. Me salí del número más grande que voy a representar. Un error grave, peligroso, tenaz. Cuando uno escribe números muy chiquitos, sabemos que el número más chiquito que se puede escribir en float es 10 a la menos 45. Si voy a escribir como 10 a la menos 200, pues tengo un underflow. Por defecto, casi siempre, el underflow se convierte en cero, que eso es bueno, porque pues, si es tan chiquito, pues debería ser cero. Pero el overflow no siempre hace eso y, por ejemplo, a veces pega el brinco y se vuelve negativo grande y cosas así. O sea, es horrible, es muy maluco tener overflow y hay que cuidarse mucho de eso. Y también hay que tener en cuenta que uno no tiene resolución infinita entre los números, que uno tiene ciertos números que son como estos palitos, ciertos números para representar los números reales. Entonces, siempre que ustedes van a representar un número, digamos que su número es este puntico de acá, ese número real no se va a poder representar de forma exacta, y entonces se va a truncar a alguno de los números que sí se puede representar en el computador. Y entonces ese error de truncamiento siempre va a existir, siempre, siempre, siempre. Y uno tiene que tener cuidado porque ese error de truncamiento se va acumulando. Entonces, si uno utiliza precisión sencilla, vamos a ver que esos errores se van acumulando y van creciendo muy, muy rápido. ¿Listo? Entonces, como les decía, por ejemplo, como estamos hablando de potencias de 2 en el estándar, más o menos siempre tenemos los mismos números entre cada potencia de 2 para poder representar los números reales. Entonces, entre 2 y 4 tenemos la misma cantidad de números que entre 4 y 8, o que entre 8 y 16, y así sucesivamente. Y como pueden ver, entonces la resolución entre cada uno de esos intervalos, pues cada vez es peor, ¿cierto? Y eso quiere decir que el error de truncamiento en esta zona pues va a ser más grande que el error de truncamiento en esta zona. Entonces, por esa razón es importante que ustedes traten de normalizar sus modelos matemáticos físicos para que anden con números pequeños. Por ejemplo, en precisión sencilla ustedes tienen alrededor de 8 millones de números entre 1 y 2. ¿Sí? La resolución es esa. Entre 1 y 2 pueden representar más o menos 8 millones de números. Pero si van a entre 1023 y 1024, que están separados también por una unidad, ahí solamente tienen 8000 numeritos disponibles. Entonces hay una gran diferencia entre la resolución que puedo tener entre estos números cuando son pequeños y cuando son grandes. Obviamente esto mejora si uno utiliza precisión doble, o sea, doubles. Mejora mucho más. Y por esa razón es que ustedes deben utilizar doubles siempre. A menos que tengan una muy buena razón, siempre utilizar doubles. Entonces hay que tener cuidado con eso. El estándar entonces les dice a ustedes cosas, por ejemplo, de qué pasará cuando uno divide por cero, cuando tiene un underflow, un truncamiento, ¿sí? Ese tipo de cosas se lo dice a uno. Pero ojo porque hay cosas que también pasan acá y que uno no cree que pasen, y es que, por ejemplo, se pierden propiedades matemáticas. Ustedes saben que la suma de números es conmutativa, ¿sí? O sea, sumar 2.5 más 3.5 es lo mismo que 3.5 más 2.5. Pero en el computador eso no necesariamente pasa. Se pierde, por ejemplo, la conmutatividad, se pierde, por ejemplo, la asociatividad, también se pierde, o sea, uno no la puede asumir que siempre funciona. Y esto hace que digamos, este cálculo numérico empiece como a mostrar que es de cuidado, o sea, uno tiene que tener cuidado con eso. Y les voy a mostrar un ejemplo. También restar es peligroso porque en una resta se pueden matar 14 cifras significativas en su precisión doble, y entonces quedarse con muchísimo error. Esos son los errores que vamos a explorar en este módulo. Y por ejemplo, la asociatividad la pueden ver acá. Imagínense que tienen ustedes números de precisión sencilla, floats, y ustedes quieren hacer esta suma. X más Y más Z, que debería ser lo mismo que X más Y más Z, ¿sí? Entonces le vamos a poner unos valores específicos, obviamente. Vamos a decir que X vale menos 1.5 por 10 a la 38, si estamos en el límite máximo. Y vale el opuesto, más 1.5 por 10 a la 38, y Z vale 1. Entonces hagamos esta primera de la izquierda y luego hagamos esta de la derecha. ¿Cuánto daría, por paréntesis se hace primero lo que está en paréntesis, cuánto daría Y más Z? O sea, ¿cuánto daría Y más Z? Como estamos cogiendo un número muy grande y le estamos sumando un número muy chiquito, pues este número 1 va a ser ignorado, porque la resolución no nos va a dar a nosotros para ponerlos a la misma distancia, al mismo exponente. Entonces, básicamente, lo que nos va a dar de Y más Z va a ser 1.5 por 10 a la 38. Entonces, de esto salió 1.5 por 10 a la 38. Y a eso luego lo sumamos X, que es el opuesto. Entonces, por este lado, esta vaina nos dio 0. Eso es lo que nos va a dar por este lado.
sea, miren que aquí hay otro problema. Si le sumamos cosas muy chiquitas a números muy grandes, lo chiquito básicamente se está ignorando. Entonces esta parte de la izquierda nos dio 0. Ahora miramos la parte de la derecha. Primero se hace x más y, o sea, esto más esto nos da 0. Y después nos queda 0 más 1, o sea 1. Eso quiere decir que 0 es igual a 1. O sea que esto no es asociativo. Entonces pilas, porque estas propiedades asociativas van a desaparecer, sobre todo cuando estamos en estos límites tan grandes. Hay otros errores extras que aparecen, por ejemplo, hay errores, hay números que uno no puede representar de forma exacta, ¿sí? Números que uno no puede representar de forma exacta como un tercio. Eso en base 2 no se puede representar de forma exacta, y entonces uno va a tener un truncamiento, y por lo tanto, si uno coge un tercio y lo multiplica por 3, eso probablemente no le dé 1, le va a dar 0.99999, pero no le va a dar 1. O por ejemplo el número, si ustedes cogen y suman 0.1 más 0.1 más 0.1 más 0.1 10 veces, eso les va a dar diferente a 1. Les va a dar muy cercano, ¿sí? Pero les va a dar diferente a 1. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser errores que se ven como muy tonticos, pero si uno está ejecutando esta operación muchas veces, esos errores lo van a perseguir, se van a acumular y les van a afectar sus cálculos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Recordar primero que uno no debería operar números que sean muy diferentes, números muy grandes con números muy pequeños, porque básicamente está ignorando los pequeños. Y la segunda es que en general los números reales no se pueden representar de forma exacta en el computador, entonces siempre va a haber un truncamiento. Entonces que uno no puede comparar igualdades, por ejemplo, uno no puede poner esto exactamente igual a esto, no. Uno tiene que comparar es con precisiones. Uno lo que tiene que hacer es si esta suma menos este valor que yo espero es menor que cierta precisión, pues la acepto o no la acepto. Entonces en números reales uno no compara igualdades, uno compara es qué tan cercanas están las cosas. Hay algunos ejemplos en la vida real donde esto se ha visto dramáticamente. Por ejemplo, había una guerra del Golfo, yo no sé si ustedes habían nacido en ese tiempo, pero hubo una guerra en el 91, siempre por petróleo, ¿no? Y había unos misiles iraquíes que se llaman los misiles Scud, que se lanzaban contra las tropas norteamericanas, y los norteamericanos tenían unos misiles llamados Patriot, que interceptaban los misiles Scud para que no hubiera, pues, no fuera exitoso el ataque. La idea es que entonces ustedes imagínense, tienen dos proyectiles, uno dice interceptar al otro, entonces el proyectil interceptor debe ir calculando la posición del otro y con eso ir corrigiendo su propia posición para poderlo interceptar. Entonces para hacer eso, básicamente lo que hacía era integrar su posición y su velocidad en el tiempo para ir calculando la posición, y ese contador de tiempo utilizaba contadores con, digamos, la resolución de 0.1 segundos. Entonces cada 0.1 iba calculando su nueva posición y sus nuevas velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese 0.1 no se puede representar de forma exacta, y entonces en el sistema de ese misil, que era 24 bits, ese 0.1 realmente era este número que tenemos acá, que está muy cercano a 0.1, pero no es 0.1. Entonces tiene un error pequeño, pero tiene error. Entonces resulta que después, digamos, de 100 horas que estuviera volando uno de estos misiles, desde muy lejos, eso es un poco exagerado, ¿no? Pero más o menos después de 100 horas, pongámosle 10 horas, está muy lejos de la intercepción. Entonces después de 10 horas que estuviera volando esto, el error se va a acumular, se va acumulando, se va acumulando y se vuelve de 0.34 segundos, y ese error entonces va a ser suficiente para que pasen a 500 metros de distancia, o sea, no lo intercepta. Es muy difícil interceptar cosas, mucho más si yo tengo un error de medio kilómetro. Entonces, pues obviamente esto generó muertos y toda la cosa, y gente que echaron también, obviamente, porque no manejaron bien este tipo de vainas. También, por ejemplo, hay otro efecto, el cohete Ariane 5 también perdió precisión y se explotó, y cuando tuvieron, pues se pusieron a buscar qué fue lo que pasó, resulta que estaban haciendo una conversión de un número de 64 bits, que es relativamente grande, hacia un número de 16 bits, entero. Entonces, obviamente, cuando yo paso un número tan grande a un número tan pequeño, pierdo datos. Y al perder esos datos, entonces perdí la información, la precisión, y por eso fue que se dañó esto. Entonces, ojo, porque estos son errores tontos, pero pues pueden tener impactos importantes en los cálculos que hace uno. Entonces, otra enseñanza es
no convertir datos de un tipo que almacena cantidades más grandes a un tipo que almacena cantidades más pequeñas. Ejemplo, no pasar de double a entero, por ejemplo, si uno cree que esos double van a ser mucho más grandes de lo que puede guardar un entero. Bien, entonces ahora lo que quiero es que exploremos. Esto está especificado en el tipo de datos, pero es bueno hacer un programa para uno explorar el overflow y el underflow, o sea, cuál es el número más grande posible que puedo representar con un tipo de datos, cuál es el número más pequeño posible que puedo representar. Entonces vamos a hacer un programa, este es el pseudocódigo. El under y el over son números de punto flotante. Vamos a hacerlo con float, con precisión sencilla. Van a hacer un loop que haga esto n veces. El under lo vamos a ir dividiendo por 2, el over lo vamos a ir multiplicando por 2 y vamos a ir simplemente imprimiendo. ¿En qué paso vamos? ¿Cuánto vale el under? ¿Cuánto vale el over? Y termina. La idea es que ustedes encuentren cuál es el n para el cual el under se vuelve 0 completamente y para el cual el over se vuelve infinito. Esos son los puntos de underflow y overflow. Pero el n pues va a ir cambiando, ¿no? Dependiendo del tipo de datos. Entonces, quiero que implementen este programa, por favor, utilizando float para que detectemos estos valores de underflow y de overflow. Hagámoslo para float para que quede más chiquito y luego lo cambiamos para DAO. Entonces les voy a dar ahí 5 minutos mientras pongo a hacer otra cosa el almuerzo. Y ya está más o menos afortunadamente adelantado. Y ya vuelvo. Entonces les doy unos 5 o 7 minuticos. Voy a revisar aquí el chat porque hay varias escrituras. Infinitos, 14, mira, qué pena, yo no me di cuenta de estos comentarios. Voy a estar más pendiente. Entonces a programar.
Listo, entonces voy a empezar a hacer el programa yo también. Antes que nada, voy a clonar el repositorio que tengo en GitHub, en este directorio temporal. Este es público, ustedes también lo pueden consultar y también está enlazado con Replit, como les he dicho en los correos. Voy a meter ahí. Tenemos esa carpeta la vez pasada, voy a crear una carpeta para la sesión de hoy, 2020-09-02, numerical errors 1. Entro ahí, no hay nada, entonces vamos a crear el primer ejemplo, under.cpp. Include string int main. Bueno, esto me da pereza. Voy a aprovecharme de una cosa que ya está escrita, listo. Entonces, nuestra función principal main, vamos a hacerlo aquí en la función main, por ahora. Es preferible hacer funciones, pero vamos a escribirlo todo aquí en la función principal main. Entonces, recordemos que el stream es para poder escribir a la pantalla. Entonces, vamos a seguir el pseudocódigo. El pseudocódigo dice, declare dos variables, under y over. Entonces, les dije que lo hicieran con float, precisión sencilla para verlo más rápido. Under igual a 1.0, over igual a 1.0. Después dice haga un loop n veces, entonces vamos a declarar también un n igual, digamos, a 1000. Y vamos a decir for int i igual 0, mientras i sea menor que n, y i más más, y vamos a hacer lo que nos dice esto. Under sobre igual a 2.0, over por igual a 2.0, y vamos a imprimir. Voy a utilizar cout por ahora. Entonces vamos a imprimir. ¿En qué loop vamos? Vamos a imprimir a under. Pero antes de seguir voy a poner aquí una separación. Luego vamos a imprimir otra separación. Luego over. Y luego nuestro carácter de nueva línea para que separe todo esto. Esto pues también lo puedo escribir de esta forma para que no se me salga para tan allá. Listo. Bueno, ya, con eso sería. Voy a compilar y voy a correr para ver cómo me da y luego les doy un tiempo para que lo terminen si no lo han terminado. Recuerden que este -10 no lo tienen que escribir ustedes, por favor, es porque yo estoy en un Mac y me toca para utilizar GNU, utilizar este comando, pero ustedes simplemente lo ponen así, lo compilo, ahí compiló y lo ejecuto. Entonces miren cuando lo voy a ejecutar lo que me va a dar. Uf, ya hace rato pasó el underflow y el overflow. Voy a volver un poquito. Uf, eso pasó hace un resto de tiempo. Y miren que es más o menos por esta zona, como para 127 acá y 148. Entonces voy a decirle que lo haga hasta 150 más bien, no hasta 1000. 150. Voy a volver a compilar. Voy a correrlo y ahí está. Entonces observen que para el flotante, cuando yo ya llego a una potencia como de 2 a la 127, observen que este valor ya está en el orden de 10 a la 38. Entonces el siguiente valor ya no se puede representar y ocurre un overflow y se vuelve infinito todo mi número de ahí en adelante. Y observen que
por el otro lado, estos números se están volviendo cada vez más chiquitos, los del under. Cuando llego a esto ya estoy en la precisión, 10 a la menos 45, y si lo hago más chiquito, ya se me convierte en cero. Entonces aquí obtuve mi overflow. Entonces ellos no ocurren al mismo tiempo, ocurren cerca, pero no al mismo tiempo. Entonces más o menos esto es lo que ustedes deberían obtener si estamos utilizando todos un computador y un compilador que siga el estándar IEEE 754. Entonces, pregunta, ¿quién no ha terminado para darle tiempo? Escribe en el chat o dígalo. Yo lo estoy terminando. Listo. No he Entonces, terminado tampoco. aquí pongo mi código para que lo puedan ver. Profe, yo tengo algunas preguntas pues para saber si mi código difiere mucho de lo que está escrito en su código. Digamos, yo definí en vez de en una misma línea float under igual a tal y coma over igual a tal, escribí float under, punto y coma y float over. ¿Hay una diferencia significativa en cuanto a memoria y todos esos tipos de condiciones? No, señor, eso es Sí. igual. No, Ok. señores, no hay ningún problema. Y abajo, ya en el for, cuando escribe under partido igual a 2.0, yo escribí under partido igual a 2, suponiendo que ya el computador entiende que eso es un float. ¿También hay algún error en eso? ¿Cómo si tú lo escribiste así? No, partido igual a 2, sin el punto cero. Ah, ok. Sí, no pasa nada porque de todas maneras Under es flotante, entonces él Exacto. va a hacer bien la división, pero es preferible ser explícito Ujú. y manejar como el mismo tipo de datos, pero no pasa nada. Ok, vale. Ujú. Y pues una última pregunta. Sí. Normalmente uno escribe int main void. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a cuando uno escribe ese int a args arg estrella estrella argv? ¿Qué significa Ya, eso? ya vamos para allá y eso es Ah, para poder leer desde la línea de comandos cuando ejecutamos el código. ok, vale, gracias. Con gusto. Profe, yo quería hacer una pregunta respecto a eso. Digamos, ahí se le está mandando dos argumentos a la función main. Sin embargo, cuando ejecutamos el archivo a.out, pues no le damos esos argumentos. Entonces, ¿cómo es que funciona sin problema? No lo estamos usando, entonces ya vamos a mirar, pero cuando tú lo mandas así sin argumentos, argc vale 1, que es porque solo hay un argumento, y argb vale el nombre del ejecutable. Después, cuando le pongamos argumentos, argc va cambiando porque él cuenta el número de argumentos que se escriben en la línea de comandos y argb va guardando sus valores. Ya vamos para allá, porque esto lo vamos a utilizar más adelante cuando yo evalúe los códigos que ustedes me envían. Eso se va a evaluar de forma automática y entonces yo voy a utilizar ese argc y argb muchas veces. Entonces ya vamos para allá. Pero son buenas preguntas, solamente les puse pausa. Bueno, ¿alguien más quiere tiempo o podemos seguir? Un minutico más, profe. Nada más. Gracias. Listo. Profe, ¿puedes volver a correr el código para ver en qué línea te empieza a aparecer que se vuelve infinito? Sí, señor. Ah, listo, gracias. ¿Sí te doy igual? Sí, sí, sí me dio igual, pero pensaba que había ido igual que hasta el cero, entonces dije qué raro, pero pues no, Ah, está ok. bien.
Listo. Entonces, así podemos detectar esos overflow y esos underflows. Y si digamos yo quisiera, por ejemplo, detectarlo para un double, entonces yo simplemente vendría aquí a mi código y en vez de ponerle aquí float le pongo double. Y si out se adapta, pues para el nuevo tipo de datos. Y entonces ahí yo podría verificar qué está pasando con mis datos ahora. Entonces ahora me voy a cambiar a double. Vamos a ver si el n igual a 150 funciona. Entonces compilo, corro, y miren que cuando llego a esos límites todavía tengo las cosas bien. Entonces voy a ponerle 1000, como tenía antes. Compilo, corro, y en 1000 todavía no veo ni ceros ni qué, ni infinitos, pero miren que ya me estoy acercando a los límites de 10 a la 300 algo. Vamos a poner un 1050 por ahí. Y ahí ya me apareció. Entonces miren que ya tenemos que en 1022 más o menos tenemos un overflow, ya después de ese número, 1023 realmente tenemos un overflow. Ya no podemos representar números más grandes que este, y todo se vuelve infinito. El underflow todavía nos evade, vamos a ponerlo 1070. Todavía no lo encuentro. Y ahí ya apareció. Y el underflow me tiene que estar apareciendo en el orden de 1074 más o menos. Entonces, para que quede más, vamos a poner esto hasta 1078. Y ahí está. Entonces, el overflow apareció más o menos en 1023 y el underflow apareció más o menos en 1074. Simplemente cambiando el double. Entonces, lo único que se puede cambiar aquí es el double y cambiar esto. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, esto de estar cambiando como manualmente acá este numerito, pues hace que tengamos que lo cambio acá, guardo, voy acá, compilo, corro, no me dio, vengo acá, lo cambio, guardo, vengo acá, compilo, corro, no me dio. Entonces eso hace que nuestro código dependa demasiado, como digamos, de estos valores para estarlos cambiando. Entonces ustedes de pronto en su curso de programación no alcanzaron a ver o no cómo utilizar los argumentos desde la línea de comando precisamente para que yo le pueda escribir a C++ cuánto debería ser este numerito, ¿sí? Cuando lo ejecuto, entonces yo quisiera decirle hágalo hasta 1000, después puedo decirle hágalo hasta 2000 y hacerlo todo en la línea de comando sin tener que recompilar. Esa es la idea. Entonces la pregunta es ¿cómo hacer eso? La respuesta es utilizando estas dos variables, argc y argv. Argc lo que hace es contar el número de argumentos en la línea de comandos. argv lo que hace es guardar los valores de esos argumentos. Por ejemplo, cuando ustedes lo ejecutan de esta manera, entonces lasha.out, ¿cuántos argumentos están escritos en la línea de comandos? No al frente de a.out, sino en la línea de comandos. ¿Uno? 1, exacto. Entonces en este caso argc vale 1 y argd es un arreglo, esto es una sintaxis horrible, pero argv es un arreglo, así se escribe también así lo escriben de esta manera. Argv es un arreglo que va guardando sus valores. Entonces, argv sería un arreglo que solamente tiene un elemento y ese elemento vale a.out. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, les voy a mostrar. Voy a imprimir aquí cuánto vale argc. Y voy a imprimir acá, por ejemplo, cuánto vale el primer elemento de argv. Entonces, miren, voy a compilar.
otra vez. Compilo, porque cambié mi código fuente. Y ahora voy a ejecutarlo. Si lo ejecuto de esta manera, ¿qué me imprimirá esta primera parte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale argc si lo ejecuto de esa manera? Ya lo habían dicho, ¿no? 1. Y argb tendrá guardado pues simplemente este nombre. Lo guarda como una cadena de texto. Lo voy a volver a compilar. Lo voy a ejecutar. Y miren que entonces me está diciendo mi código que argc vale 1, porque solamente se escribió un argumento en la línea de comandos. Y argb, su primer elemento, pues vale ese nombre que yo puse en la línea de comandos. Ahora voy a ponerle aquí un argumento, 10. ¿Cuánto vale ahora argc? ¿Qué creen que va a imprimir ese código ahora? 2, argc valdría 2. Argc valdría 2. El primer elemento de argb sería a.out y el segundo elemento de argb sería el 10. Entonces vamos a imprimirle aquí los dos elementos de argb. Como que argb lo guarda como cadenas de texto, ¿no? Entonces así sea el número, lo guarda como una cadena de texto. Esperen, recompilo. ./.out 10. Entonces ahora argc vale 2. El primer elemento de argb es el nombre del ejecutable y el segundo elemento es el primer argumento que leímos, 10. Entonces de esta manera yo puedo leer esos argumentos, ¿sí? Entonces ahora, si yo lo que quiero es leer el n, si yo quiero leer el n desde la línea de comandos, o sea, yo quiero escribir así, por ejemplo, que esto sea 1000, entonces lo que yo quiero es que el segundo argumento sea argb1, que se indexa desde 0, el segundo argumento sea n, entonces yo podría hacer esto, esto sería argb1. Con esto, yo ya le estoy diciendo a él, no lo voy a escribir aquí estáticamente dentro del código, sino que usted lo va a leer de la línea de comandos. Y luego va a ejecutar las cosas. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decirle a ver aquí qué imprime, o qué pasa. A ver qué lee. ¿Ustedes creen que eso está bien o hace falta algo? Alguno de pronto que tenga alguna idea ahí. N es un entero, Sí, pero argv listo. es un char, ¿no? Entonces no. Excelente. Muy bien. N es un entero, pero argv es una cadena de texto char. Entonces estos dos tipos de datos no se pueden igualar. Entonces yo trato de compilar. Me va a salir un error de compilación. Me va a decir, usted está tratando de convertir una cadena de texto de una cadena de caracteres primitiva a un entero. ¿Sí? Entonces, eso no se puede hacer, pero hay una funcioncita que se llama atoy, que me convierte esta cadena en entero. Entonces, vamos a mirar el manual de la función atoy, anyto integer. Esto viene desde C, eso es viejísimo esa vaina. Hay que incluir esta librería. Y atoy dice la función convierte la parte inicial de una cadena a un entero. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces simplemente yo haría std atoy. Aquí le estoy diciendo conviértamelo en entero. Y me toca incluir esa librería para poder usar esa función atoy. cstdlib. Entonces por esa razón se incluye esta librería para poder convertir esta cadena en un entero. Si la quiero en un punto flotante, le pongo atof. Eso es un entero. Entonces, atoy. ¿Sí? Bueno, aquí me salen unas cosas que me completan, pero aquí está diciendo, esto recibe un char, asterisco, y me retorna un entero. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ahora sí voy a compilar, vamos a ver si ahora sí compila. Ahora sí compiló. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Entonces si le pongo 10, tiene que, esta impresión, yo le estoy pidiendo aquí que me diga cuánto es n, me está saliendo un 10. Si le pongo 100, me está saliendo 100. Si le pongo 1000, me está saliendo 1000. Entonces con eso ya he generalizado mi código. Voy a quitar todas esas impresiones para que funcione para cualquier n. Yo simplemente se lo escribo en la línea de comandos.
Entonces ya quité esas impresiones. Ah, pero voy a volver a poner las otras. Voy a volver a compilar. Y ahora lo ejecuto y le digo, bueno, vaya hasta 10. No, no me funciona así. Vaya hasta 100. No me funciona. Vaya hasta 1000. Vaya hasta 1075. Y ahora sí. Entonces es una manera en la que uno no tiene que estar recompilando y recompilando, simplemente hay que leer de la línea de comandos. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, la ejecuto de esta manera? ¿Cuánto valdrá n? ¿Podría asumir que es 0 tal vez? Vamos a ver. Nos sale un segmentation fault. No lo convierte a 0. Estamos tratando de leer de una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria no la estamos creando porque no corrimos esto con un argumento. Entonces no existe. Eso quiere decir que este arreglo no tiene este elemento. Y entonces estamos tratando de acceder a memoria que no existe. Y ese error se llama segmentation fault. En algunos compiladores en español lo llaman violación de segmento. Y lo que quiere decir es eso. Estamos tratando de acceder a un bloque de memoria que no existe. Entonces, ese tipo de errores son típicos. Y pues digamos que uno debería siempre verificar que el argc tiene por lo menos el número de argumentos que uno espera, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora de esta manera. Entonces esta es la idea de utilizar argc y argv. Ahora les pido que ustedes lo hagan. Yo lo voy a añadir al repositorio. ¿Cómo se llama esto? Over under. Profe, ¿y no se puede usar un Sein mejor para no hacer todo eso? Se puede hacer, también se puede hacer, y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Pero esto, digamos, es la forma estándar en la que se les testea a ustedes los códigos. Entonces, cuando tú haces sein, estás implicando que alguien interactúe con tu código, ¿sí? Entonces, una cosa es hacer esto y ponerle aquí un 10 y el código avanza de una, se ejecuta. Pero si tú tienes un sein, entonces tú haces esto y el código se queda esperando. Entonces ya no se puede testear tan fácilmente. Y testear me refiero a es que es una de las cosas que vamos a aprender y además a ustedes los va a afectar. Es que cuando ustedes envíen unos códigos, que yo les voy a pedir de vez en cuando, yo los voy a ejecutar así con banderas. Entonces, digamos, yo les digo a ustedes, hagan un código que calcule los números primos entre 10 y 90. Entonces, hacemos esto y aquí leemos las dos banderas. Pero luego, yo sé cuál es esa respuesta, les digo, les tiene que dar tanto. Pero luego yo lo que hago es poner aquí 200 y 900, por ejemplo. Y yo ya sé cuál es el que debe dar. Y con eso comparo la salida de ustedes. Y puedo hacer así un test. Digamos que uno tiene que hacer programas así, que no requieran tanta interacción de usuarios, sino que funcionen de una. Entonces, para hacer eso, hay dos maneras. Una, línea de comandos. Otra, leer de un archivo de texto. Pero pedir esa interacción hace que sus programas no se puedan testear tan fácilmente. Entonces, es por esa razón. Profe, dos preguntas. Señor. La primera es que yo pues olvidé poner la librería de la función atoy y de todos modos funcionó. Entonces, ¿Y eso no pasa entiendo. por qué? Por defecto G++ incluye la librería estándar de C. Entonces, eso funciona. Pero, si recordamos que en principio la programación es ser explícito, y entonces por eso yo la incluyo explícitamente. Además la incluyo de esta manera con la cstdelete, no con el punto h. Y con eso la estoy aislando dentro del espacio de nombre estándar y pues digamos estoy siguiendo las prácticas aconsejadas de la programación C++ moderna. Entonces te funciona, pero yo no sé en qué momento eso te pueda morder. Puede ser que no, que nunca. Pero es preferible, digamos, ser explícito en lo que uno está utilizando. Bueno, y la segunda es, en este caso solo hay un argumento, entonces decimos cout y ponemos el valor de ese argumento, pero si hubiera más argumentos, ¿tenemos que poner en el cout espacio y otro argumento o hay una sintaxis para especificar cuál es el siguiente argumento?
No entiendo, o sea, acá, digamos, si yo lo ejecutara así de esta manera, dices. Digamos que hubiera un RGB2. Ah, ya. Sí, Sí, entonces digamos que fuera otro número. Entonces yo tendría que venir acá y eso es un arreglo, entonces yo voy a la segunda parte de ese arreglo, al tercer elemento. sí, exacto. Y entonces cuando vamos a compilar, digo, a correr el código, ¿tenemos que poner un número, espacio, pronúmero o hay una sintaxis especial para que él entienda que el primer número es argb1 y el segundo es argb2? Esto siempre va a ser argb0, esto va a ser arg1 y esto va a ser arg2. Ahora, yo puedo ponerle aquí más espacios o cosas así, da igual, pero los va numerando de la misma forma en que uno los escribió. Entonces, 0, 1, 2. Esos son los índices de esos elementos en argb. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, entonces sí quedaron, la primera persona que preguntó también le quedó respondida la pregunta que hizo, de por qué hacerlo así. O sea, la idea es evitar la Sí, interacción. sí, Listo. ya. Listo. Entonces esa es una de las formas, digamos, que uno puede utilizar. Y así es que yo les voy a parametrizar muchos de los códigos para poder leer estos argumentos desde la línea de comando y hacer que sus códigos sean testeables y entonces que sean calificables autónomamente con diferentes casos. Normalmente en programación cuando uno tiene tarea le dicen resuelva esto, el caso de prueba es esta vaina le debo botar este valor, pero es que si uno lo deja así, entonces las personas simplemente lo que hacen es no hacer nada, imprimen ese valor, ¿no? Entonces cout el valor, entonces ya perfecto. Entonces lo que hace uno es crear otros tests donde uno puede evaluar si eso está funcionando en otros rangos. Entonces ahí sí se verifica que lo hayan implementado bien o no. Entonces era argc y argb de paso metido mientras veamos el underflow y el overflow. Entonces no olvidemos que tenemos entonces unos límites de representación en nuestros códigos. Ahora sí voy a volver a correr esto hasta lo que estamos buscando. Y entonces ahí ya les queda claro a ustedes que esto existe y les tuvo que haber dado lo mismo que a mí. Salvo digamos una precisión acá rara, les tuvo que haber dado lo mismo que a mí. Y otra cosa es que recordemos, miren que por defecto este cout está escribiendo las cosas con 6, con 1, 2, 3, con 5 cifras decimales, pero recordemos que un número en precisión doble puede escribir con 16 o con 15 cifras decimales. Yo les voy a mostrar acá o recordarles cómo se hace eso. Entonces simplemente es decirle a cout que la precisión que queremos es de 15 cifras decimales y también decirle que nos escriba todo en notación científica siempre, que no lo escriba con numeritos así, sino en notación científica para tener toda todas las posibles cifras significativas de nuestra cifra. Entonces, pues, es una notación que me parece horrible. Hay una librería que está simulando, se está mejorando mucho esto, y en el estándar 2020 esto también mejoró mucho más, pero como prefiero no meterme tanto en ese estándar o instalar todavía nada, entonces lo vamos a hacer así. Entonces aquí le estoy diciendo a cout que siempre va a utilizar 15 cifras decimales, y además le estoy diciendo que lo escriba en notación científica. Volver a compilar. Y lo ejecuto, y miren que ahora todas mis cifras están con 15 cifras decimales y en notación científica, ¿cierto? Esto lo podrían ver ustedes más claro en las primeras cifras. Miren que las primeras, en vez de escribir 0.5, le escribe 5 por 10 a la menos 1, y el otro es 2 por 10 a la 0, y así, y queda todo alineadito, queda lo más de bonito, ¿verdad? Y ahí van viendo ustedes cómo va cambiando, digamos, la cifra a medida que vamos aumentando. Entonces, esta es la manera de escribir con cifras significativas con cout, para decirle precisión científica y para decirle con qué precisión también. Notación científica y con qué precisión. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Yo les pongo todo esto simplemente es para que ustedes lo tengan ahí disponible, también queda grabado en el video.
y pues de ahí en adelante lo pueden usar. Entonces, bueno, volvamos al tema, porque nos metimos en dos cosas, la precisión, la notación científica y además ¿la qué? Lo de args y argyle. Ya que estamos haciendo un paréntesis, voy a hacer un tercer paréntesis, es que yo les voy a mandar a ustedes un script. Ustedes lo descargan en su máquina virtual en donde quieran, si están usando la máquina virtual, ¿no? Lo descargan en su máquina virtual en donde quieran. Yo lo tengo aquí en un repositorio. Entonces, cuando ustedes lo descarguen, van a ver, es este script, se los va a mandar, se los va a poner ahí en el Google Classroom. Ustedes lo descargan, lo ponen en donde quieran, van a esa ruta donde lo descargaron y van a hacer esto. Bash, van a ejecutarlo de esta manera, ¿sí? Escriben bash y luego escriben el nombre del script y esto lo que va a hacer es instalarles a ustedes el mismo Emacs que tengo yo. Entonces ya cuando esto termine, eso se demora como 5 o 6 minutos. Si quieren usar Emacs, entonces de nuevo, esto simplemente es para Emacs. Si no están usando Emacs, no pasa nada. Pero después ya cuando ustedes lo abran, pues les va a salir básicamente el mismo Emacs que estoy utilizando yo. Y esta configuración que está acá es mucho más rápida y tiene más paquetes activados y todo eso. Y entonces me parece a mí pues que es más útil para que ustedes lo puedan usar, ¿sí? Entonces hay varios paquetes disponibles, después les voy a enseñar a utilizar esto mejor. Entonces voy a abrir este Emacs. Miren que es lo mismo, ¿sí? El mismo paquete. Y podemos activar varias cosas. No recuerdo. El minimap, que es para ver como pedazos de código aquí a la derecha. Esto es para ver cómo la sintaxis, digamos, de archivos que uno tiene en esta carpeta, como para ir abriendo uno contra el otro, si solamente dándole clic, doble clic y cosas así. ¿Listo? Entonces con esto uno puede explorar cosas y puede mirar aquí arriba, pero ya está completamente configurado. Y la magia solamente ocurre ejecutando ese código que les mandé ahí. ¿Listo? Entonces, pues ustedes verán si quieren tener el Emacs o no. Cada uno decide, yo no les estoy obligando, pero es para que les quede un Emacs bien configurado, porque creo que en la máquina virtual el Emacs no quedó bien configurado. Hay otras cosas también que voy a hacer en la máquina virtual cuando tenga tiempo y les voy a mandar una versión nueva. Hay cosas como, por ejemplo, que ustedes pueden, si instalan algo, ustedes pueden decirle que se vuelva en modo seamless o pueden cambiar un montón de resoluciones. Y en el modo seamless es muy útil porque miren que se me desapareció el escritorio y me queda como mi escritorio del computador original y aquí está la barra solamente de mi escritorio en Linux y la consola de Linux, pero estoy trabajando como con todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo vengo aquí a mi consola de mi computador normal, aquí está la consola de la máquina virtual y el resto yo lo puedo ver. O sea, es un modo como en donde yo mezclo los dos escritorios al mismo tiempo. Y hay más cosas que puedo hacer. Entonces yo les voy a mandar también una nueva versión de la máquina virtual que soporte eso, y por eso es bueno que ustedes ahorita estén haciendo todo en un repositorio para que lo estén enviando a GitHub, y si utilizan otra nueva máquina virtual, pues entonces no importa con que borren la que tienen actualmente, pues porque no van a borrar nada útil. Eso también es, digamos, lo útil que uno debe tener con las máquinas virtuales. Esos recursos deben ser desechables, ¿sí? Y por eso es que uno tiene que tratar de hacer todo automatizado para que pueda ser desechable y reconstruido rápidamente. Eso si quieren, no es obligatorio, solamente si quieren utilizar esta distribución que utilizo yo. Vamos aquí. Y vamos aquí. Entonces estamos en esto. Queda claro entonces que hay límites máximos y límites mínimos, depende del tipo de datos. Y pues aunque uno le dicen eso por ahí en los primeros cursos de programación, uno no como que no los ve. Es importante ver eso realmente. Y bueno, y podemos hacerlo así. Hay otra cosa que es la precisión de la máquina, que como ya les dije, se puede ver de dos maneras. Una, comparando dos números, uno con el otro. Entonces la máxima resolución en 32 bits es de 10 a la menos 7. O la otra es comparando un número grande con un número pequeño, ¿sí? Entonces si yo cojo un número y le empiezo a sumar otro, llega un momento en que cuando yo sumo esos dos, me va a dar el mismo número, el más grande, porque el otro ya es tan chiquito que ya no se puede diferenciar con respecto al otro. Hay dos maneras de verlo, esa precisión de la máquina. Y ahora, digamos, lo que vamos a hacer es calcular esa precisión de la máquina utilizando esta aproximación.
Normalmente esta C que está acá, esto es todo sacado del libro de Landau, que está en la bibliografía. Esta C que está acá dice el número en el computador. Entonces lo que quiere decir es que si yo cojo mi número en el computador y le sumo la precisión de la máquina, me sigue dando el mismo número del computador. Y que en general el número del computador es igual al número real que yo quiero escribir por uno más una precisión, donde esa precisión puede ser menor o igual a la precisión de la máquina. Entonces, siguiendo esta definición de precisión de la máquina, que es que yo le sumo esa precisión a mi número y me vuelva a dar el mismo número, pues vamos a hacer este pseudoalgoritmo para calcular cuánto es la precisión de la máquina para floats y para doubles. Entonces lo que vamos a hacer es empezar la precisión de la máquina en 1 y luego vamos a hacer esto n veces. Entonces vamos a ir dividiendo esa precisión, vamos a ir sumándole a una nueva variable 1 más esa precisión de la máquina y vamos a ir imprimiendo. Y va a llegar un momento en el que esto nos va a imprimir 1, 1, 1, 1 a pesar de estarle sumando cosas. Entonces quiero que encontremos cuando ocurre eso, tanto para floats como para doubles, y también utilizando de paso este n leído por la línea de comandos, y también imprimiendo esto con la precisión apropiada, así como aprendimos ahorita. Entonces yo lo que voy a hacer es, como soy muy perezoso, voy a copiar este código y lo voy a poner en otro. Lo voy a abrir. Ah, ya lo tenía abierto acá. Le voy a quitar toda esta cosa. Voy a bajarlo aquí, Cout Precision, Scientific. Voy a decirle que lea el N desde la línea de comandos. Vamos a hacerlo con float primero. Voy a llamar a esto EPS, que arranca en 1. También voy a necesitar otra variable. One, que empieza en 1 también. Vamos a hacer nuestro loop n veces y vamos a seguir lo que dice esta cosa. EPS igual a EPS medios. Escribámoslo literal. EPS igual. Literal quiere decir realmente literal, ¿no? No como ahora cuando la gente dice, ay, literal. Me mata literal y pues siguen vivos. EPS igual a EPS sobre 2. One va a ser igual a 1 más EPS. Entonces, si ven lo que estamos haciendo, ¿no? Simplemente irle sumando cosas cada vez más chiquitas al número 1. Y de esa manera estamos viendo cuando este 1 es muy grande comparado con este EPS y después habremos encontrado ahí nuestro EPS. Imprimimos esto, imprimimos one e imprimimos EPS. Voy a compilar y a correr a ver si esto funciona. Recuerden que este -10 solo lo hago en mi computador, usted no lo tiene que poner. Lo ejecuto, le tengo que decir cuántos n's. Y bueno, ahí todavía se ve bien, le pongo 100. Pero miren que aquí ya pasó algo, en 100. Si ven que aquí ya me está imprimiendo puros unos. Ahora, pilas que como estoy en Float, yo no debería ponerle 15 cifras decimales, eso es basura. Realmente tengo que ponerle máximo 7, que es la precisión de los floats. Esperen, vuelvo a compilar. Entonces en 100, mire que ya hace rato esta cosa es 1, pero hace bastante rato. Ocurrió como en 23. Entonces vengo acá y le pongo 24. Y aquí ya se puede ver cuando llegamos a la precisión de la máquina. Se observan que teníamos este 1 aquí modificado cuando esto vale 10 a la menos 7, y luego cuando ya se vuelve tan chiquito como 10 a la menos 8 o más chiquito, esto sigue siendo 1. Entonces aquí ya tenemos nuestra precisión de la máquina, o sea, esto quiere decir que lo máximo que podemos distinguir es del orden de 10 a la menos 7. Ahí les dejo el código y les dejo el resultado para que ustedes lo hagan también.
Profe, ¿puedes poner el código? Listo. Entonces, ¿sí les dio parecido? ¿No les dio parecido? ¿Tuvieron un problema? Cuéntenme a ver. Por aquí dio igual, profe, mismo resultado. Listo. Tiene que dar lo mismo porque estamos estandarizados, ¿no? En el estándar IEEE 754. Ese estándar lo cumple Python, ese estándar lo cumple Fortran, lo cumple C, C++. Ese estándar no necesariamente lo cumple Excel. Cuando ustedes hacen cálculos en Excel, que algunas veces va a pasar, y hay que tener un cierto cuidado con eso. O sea, uno no debería hacer cálculo científico pues en Excel, ¿no? No quiere decir que Excel sea malo. Excel está, o sea, es una mejor herramienta para las tareas para las que está diseñado, pero uno tiene que tener cuidado si se puede hacer cosas allá de este estilo. Cosas numéricas. ¿Qué pasa, no? O sea, en realidad si ustedes son físicos puros y todas esas cosas y, mejor dicho, todo lo hacen en la cabeza, pero cuando uno va a la práctica, hay muchos ingenieros, por ejemplo, que calculan los pesos que deben poner en una presa y todo eso en Excel. Entonces, ahí hay que tener ciertos cuidados y por eso también tiene que haber una formación para ellos en esta cosa de métodos numéricos y precisión de la máquina y cosas de este estilo. Y en programación en general. Bueno, listo. Entonces sigamos en la presentación. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay overflow, hay underflow, hay truncamiento. El truncamiento siempre va a existir. Se maximiza entre más grandes sean los números que estamos utilizando. Hay una precisión de la máquina, entonces deberíamos sumar cosas que sean muy diferentes en órdenes de magnitud, porque entonces vamos a perder precisamente esa precisión. Y pues que en general, digamos, también algunas propiedades se pierden, ¿no? Como la conmutatividad, la asociatividad. Entonces a veces sucede que si ustedes suman cosas desde 1 hasta n, les va a dar diferente a que si suman cosas desde n hasta 1. ¿Sí? Ese tipo de cosas les va a pasar y es normal. O sea, también piensen, esto no es solamente para decirles que todo eso está mal, sino que eso es normal. Que eso suceda es completamente natural. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno espera es que la diferencia entre si yo sumo de 1 hasta n, a que si sumo de n hasta 1, esa diferencia no sea muy grande, esté dentro del error de la máquina o cercano a eso. Pero si yo sumo de 1 hasta n y me da 1, y si después sumo desde n hasta 1 y me da 2, pues eso sí, eso no está en la precisión de la máquina, eso está reflejando que tenemos un error en nuestro algoritmo. ¿Bien? Entonces es natural que si yo sumo en un orden me dé diferente a sumar en otro orden, pero ese error tiene que estar acotado. Aquí, por ejemplo, es un ejercicio de cómo implementar, esto va a ser una tarea,
de cómo implementar el seno de X. Entonces a uno le enseña que el seno de X es una expansión de Taylor. Eso todos ustedes lo van a tener súper fresco en la cabeza. Es una expansión de Taylor y entonces es alternante. Y esa expansión de Taylor entonces nos da esta forma. Entonces es X menos X al cubo sobre 3 factorial, más X a la 5 sobre 5 factorial. Y bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces la pregunta para ustedes o la solicitud es, bueno, implemente el seno de X utilizando esta fórmula para ver qué también le da. Y luego lo comparamos con otro tipo de implementación. La idea es que si lo implementamos utilizando esto, nos dé una manera, una relación en donde el error sea máximo de una parte en 10 a la 8. O sea, nosotros queremos implementar una función seno de X nuestra, que comparado con la función seno de X de la librería estándar, por ejemplo, pues nos dé la misma resolución más o menos de 10 a la menos 8, por lo tanto en números de precisión flotante. Y bueno, cuando uno trata de hacer esa implementación se va a enfrentar a varias cosas. Luego vamos a ver que hay formulaciones, o sea, la función seno no está implementada de esta manera en el computador, en la librería estándar, porque esta forma es terrible. Esta forma no converge rápidamente, por ejemplo. Calcular números factoriales diverge rápidamente y hay overflow. Si X es chiquito, esto tiende rápidamente a ser 0, entonces estos términos son muy pequeños comparado con lo de la serie. Es alternante, entonces yo estoy restando cosas que pueden ser parecidas en valor y entonces puedo tener errores grandes. O sea, esta es la de las peores maneras en que uno podría implementarlo, aunque es la única que uno conoce. Entonces en el computador hay muchas otras maneras de hacerlo, y esto es toda una ciencia, y por eso uno debería utilizar la librería estándar antes de ponerse a hacer uno de las cosas por uno mismo, porque hay mucha gente que ha estudiado y ha trabajado en esto durante décadas para hacer las cosas bien. Y aquí está un algoritmo de cómo producir este problema bien. Entonces, uno después lo que puede hacer es empezar a utilizar, por ejemplo, que cuando X es muy chiquito, pero muy chiquito, digamos, del orden de 10 a la menos 8, entonces uno podría simplemente retornar el seno de X es X, porque pues estas cosas son muy pequeñas. Luego uno puede, utilizando la propiedad de periodicidad del seno de X, uno puede no hacerlo para cualquier X, sino solamente para X, por ejemplo, entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Uno puede mapear cualquier valor del seno de X al valor que le da entre seno de X entre menos pi medios y pi medios. Eso se puede hacer. Y luego entonces uno empieza a jugar con esos rangos y uno empieza a darse cuenta que, bueno, mejora un poquito su precisión, pero aún así esta cosa es relativamente inexacta. Entonces esto va a ser un taller que vamos a hacer, y para que ustedes vean cómo debería hacer nuestras sumas, eso en cualquier lenguaje de programación, pues vamos a hacer un ejercicio de cómo sumar series. Por ejemplo, series que tengan este tipo de números factoriales. Entonces vamos a hacer una sumatoria de la serie, vamos a aproximar a la menos X en un X fijo, para ver cómo podemos implementar esta sumatoria, ¿sí? Cómo podemos implementar esta sumatoria, si lo hacemos por un for normal o cómo lo hacemos. Entonces la tarea en este momento es implementar esta sumatoria y ver cómo lo podremos hacer de mejor manera, tanto computacionalmente como por precisión, para ir viendo truquitos. Entonces ya sabemos que a la menos X es la sumatoria de menos X a la K sobre K factorial. Eso es lo que tenemos. Entonces la idea es implementar eso, irlo sumando, hasta que la suma nos dé una precisión de 10 a la menos 8. Entonces vamos a hacer este pseudoalgoritmo. Pero para entender esto del término tenemos que analizar un poquito antes esto. Entonces, olvídense un poco el pseudoalgoritmo que está aquí abajo. Quiero que más bien pensemos, ¿cómo haríamos esta sumatoria? ¿Cómo implementaríamos esto? Entonces voy a ir allá acá. Voy a guardar esto también en el repositorio. Espérense que eso me dice que tengo una diferencia en over-under. Le voy a preguntar cuál es la diferencia. Ah, ya. Entonces, git add, git commit, -m, se incluye ejemplo para controlar la precisión de CIOP. Git add, EPS, git commit, -m, ejemplo de cálculo de EPS para float. Listo. Lo voy a enviar al repositorio.
Si ustedes van al repositorio que les mandé por el correo, entonces ahí tienen ustedes ya los códigos, o si van a Replit, yo no sé si a mí me toca actualizarlo manualmente, podríamos ver, pero en Replit también debería estarse actualizando esto. Voy a mirar Replit rápido a ver qué sale. Replit. Aircom. Que no quiero esto. Simplemente quiero ir a este Replit mío. Yo ya enlacé este Replit con el repositorio en GitHub. Entonces voy a ver si sale actualizado. Me toca traer los cambios. Yo creo que me toca traerlos. ¿Hay alguno de ustedes que esté utilizando Replit? ¿Nadie está utilizando Replit? Porque entonces ya no muestro esto. Ah, lo estaba usando, listo. Entonces voy a mirar, aquí yo ya lo tengo enlazado con el repositorio. Él está verificando si hay cambios allá en el repositorio de GitHub. Me dice que sí y me dice que si los quiero traer. Entonces yo le digo, sí, haga un pull. El git pull, ¿se acuerdan? Para traer los cambios. Y vuelvo acá. Ah, bueno, ya están mis datos. Entonces si ustedes entran a este Replit que yo les compartí, ahí ya les van a aparecer a ustedes los códigos de hoy. ¿Listos? Bueno, entonces quería ver esto de Replit, Volvemos acá. ¿Ya te cambiaste? ¿Listo? Sí, o sea, es preferible realmente que ustedes utilicen la máquina virtual, ya sea la que les envíe o alguna que ustedes monten, van a ir instalando las cosas. Bueno, ¿qué era lo que íbamos a hacer? La sumatoria. Voy a volver a copiar esto. Voy a copiar el PS como a suma x.cpp. Ya lo abrí. Voy a dejar esto mismo, flotantes, que imprima con esta precisión y que lea el n desde la línea de comandos. Y normalmente lo que uno haría es, bueno, yo quiero calcular esta sumatoria, entonces ahora sí vamos a utilizar funciones. Voy a definir una función que me retorna un double, que es, no, perdón, dijimos que era float, ¿no? Que me retorna un float, que es el valor de la sumatoria, vamos a llamarla suma, y esto debería recibirnos la x y el m. Entonces va a recibir la x donde queremos calcular la suma y el número de términos. Aquí la estoy declarando y lo voy a implementar aquí en la parte de abajo. Voy a borrar absolutamente todo esto. Aquí simplemente voy a leer dos cosas de la línea de comando. Voy a leer el x, xval, voy a poner aquí dato f, y aquí voy a leer el n. Entonces cuando yo ejecute este código voy a tener que mandarle tanto el valor de x como el valor de n. ¿Sí? El x no está cambiando, ¿no? Y después con esos dos valores voy a llamar a mi función. Entonces llamaríamos a suma, evaluada en este xval y en este n. Y yo voy a imprimir esto, entonces decir out slash n. Entonces con esto ya estaré yo imprimiendo lo que me retorna esta función. Y ahora venga, paren un momento. Aquí estamos haciendo la interfaz, esto se ve cómo funcionaría, pero no hemos hecho esto. Aquí yo les digo es que hay que analizar algo. Uno tendría la idea de hacer esa suma como suma más igual, bueno, suma igual a suma, lo que yo llevo antes, más, y le vamos sumando término a término. Entonces cada término podría ser como un O, una potencia, de x a la n. Entonces estamos en el término n-décimo. Le ponemos el menos para que vaya elevándose el menos también, de x a la n, sobre, y tenemos que hacer otra función que sería factorial de n. ¿Cuál es el problema de esta forma de hacerlo así tan sencilla? O sea, esta es la primera manera que no se le ocurriría. Voy a escribirla completa. Sum igual 0, for int i igual 0, mientras i sea menor o igual
que n max más i. ¿Bien? Entonces esta sería la primera forma de hacerlo. Vamos a ver si se lo escribí bien. No lo escribí bien, ¿no? Esto tendría que ser... Ah, no, sí, ahí está bien. -1 más, Esta sería la primera forma. ¿Cuál es el problema que les digo que tiene esto? O sea, uno no puede simplemente escribir esto así. Uno tiene que analizar si computacionalmente esto es ventajoso o no. Esto primero les está pidiendo utilizar la función factorial, entonces nos tocaría crear la función factorial. Pero como les dije, la función factorial va a tener un problema, y es que va a diverger muy rápidamente, ¿sí? Factorial de... Vamos a ver. Vamos a ir a preguntarle a Wolfram algo. Entonces le vamos a poner aquí factorial de 5. O sea, ¿qué nos sale? Bueno, sale 120, listo. Entonces vamos bien, no pasa nada. Factorial de 50. Vamos a ponerle 50 términos a eso. Miren el factorial de 50 lo que da. Este numerote. Este número ya no lo podemos guardar nosotros en un entero. Ni siquiera de doble precisión. Entonces esto es 3 puntos no sé qué, no sé qué, no sé qué, por 10 a la 64. Digamos que queremos ser muy precisos, le ponemos factorial de 100. ¿Qué número nos da factorial de 100? Nos da no sé qué por 10 a la 157. O sea, ya estamos con muchos problemas porque esto ya está divergiendo. Si estamos en precisión float, entonces ya, aquí le vamos a poner float. Entonces ya tenemos overflow, ya nos tiramos absolutamente todo, estamos dividiendo por if, ya se dañó absolutamente todo. Entonces hay que tener cuidado con eso, entonces no es buena idea. La otra es que esta potencia, aparte de que se va alternando, es una potencia cada vez más grande, ¿cierto? Entonces digamos, si uno le pone 1.5 a la n, entonces uno podría tener 1.5 a la 100, por ejemplo, y 1.5 a la 100, para ese factorial grande, 1.5 a la 100 nos da algo por 10 a la 17. Entonces al final lo que uno está teniendo es aquí un término que crece harto, uno aquí que crece mucho más rápido, de tal manera que todo este término es muy chiquito. O sea, estamos haciendo cálculos de cosas grandes sobre una cosa inmensa para que al final me dé chiquito. Y esto, aunque matemáticamente sea la forma correcta de expresarlo, computacionalmente no es apropiado porque estamos arriesgándonos a tener overflows, a perder precisión por truncamiento, a un montón de problemas simplemente por hacer esto literal. Entonces ahora viene más bien el truco, y es siempre que ustedes tengan un tipo de sumas de estas, traten de ver cómo es el término enésimo y cómo es el término siguiente, para ver si hay alguna relación de recurrencia, y con eso uno podrá explicar esto, escribir esto de una mejor manera. Entonces, mire, por ejemplo, voy a escribir acá, ahorita lo arreglo, el término enésimo, bueno, término enésimo es igual a ¿qué? Es igual a x, bueno, perdón, a menos x a la k, bueno, a la n, sobre n factorial. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Es menos 1 a la k sobre k factorial. Término enésimo, menos x, perdón, a la n sobre n factorial. La pregunta es, ¿será que yo puedo escribir AM, donde n es n más 1? No, pero escribámoslo aquí, a sub n más 1. Me tocó escribirlo así. A sub n más 1, esto es a sub n. Ustedes deben saber LaTeX, entonces esto les debe quedar claro. A sub n más 1, pues a sub n más 1 sería menos x a la n más 1 sobre n factorial. N más 1 factorial, perdón. Y ahora la idea ¿será que yo puedo escribir a sub n más 1 en términos de a sub n, de alguna manera? Entonces, pues empecemos. Voy a partir esto de manera menos x multiplicado por menos x a la n. Ese es el primer término, ¿sí o no? Esto nos daría menos x a la n más 1. Dividido, y n más 1 factorial yo lo puedo escribir como n factorial por
n más 1. ¿Sí o no? Eso es n más 1 factorial. Entonces yo al final podría reescribir todo este rollo como a sub n multiplicado por menos x dividido entre n más 1. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que ustedes digan, el siguiente término yo lo puedo escribir como el término actual por menos x sobre n más 1. Y nos estamos olvidando completamente de escribir cualquier factorial, de escribir cualquier potencia, cualquier cosa de esas, porque esta relación recursiva lo está haciendo por nosotros. Entonces, ese es el análisis que uno tiene que hacer, no irse directamente a escribir como esos factoriales, porque sabemos que vamos a tener problemas. Lo que tenemos que hacer es un poquito de análisis antes, y ya con esto pues nos queda claro que entonces, voy a poner esto como comentarios acá. Entonces podríamos definir un término, y el término empezaría como el valor del primer término, que es 1. Y después lo que haríamos sería calcular nuestro nuevo término. Entonces, la suma también debería empezar en 1, porque voy a ignorar ese primer término, o sea que este man empezaría ya en 2. Entonces yo lo que haría sería término, o sea, el nuevo término que voy a sumar será igual. Y vamos a escribir esa relación que encontramos. Al término actual por menos x sobre y más 1. Que es la relación recurrente que encontramos. Y entonces suma, ya no va a ser suma más toda esa cosa que puede generar problemas, sino suma es igual a suma más término. Y ya. Entonces en este algoritmo nos están pidiendo que... Bueno, nos están pidiendo otra cosa, pero por ahora quería hacerlo así de esta manera. Entonces... ¿alguien tiene alguna duda de qué fue lo que hicimos acá? Antes de seguir, pregunten, por favor, si tienen alguna duda. ¿Todo les quedó claro? Profe, una pregunta. Señor. Entonces, para cuando, o sea, ya en la parte de la recurrencia, pues lo que está en comillas, en slash, sí lo entiendo, pero entonces después, ¿es una especie de recurrencia lo que hace la función se llama a sí misma o lo estoy No. entendiendo? Ojo que la recurrencia está en los términos de la función. Entonces estos son los términos que yo estoy sumando, ¿sí? Término enésimo, término n más 1. Entonces lo que yo descubrí es que el término n más 1 se escribe en términos del término enésimo. Entonces, como toda relación de recurrencia, pero no de función, sino de términos, tú arrancas el término en un valor, que es el primer valor de tu suma. El primer valor de la suma es 1. Entonces lo arrancamos ahí. Y luego lo que vamos haciendo es añadir los nuevos términos. Entonces, el nuevo término, ¿sí ves? Nuevo término es igual al término que tengo actualmente, multiplicado pues por menos x sobre y más 1. Entonces, la recurrencia está en los términos. Y esto nos está evitando calcular los factoriales y las potencias. Pero la recurrencia está en los términos. Si viste que yo no hice la suma, ¿cómo la puedo escribir la suma a sí misma de forma recurrente? No. Yo hice fue los términos de la suma, ¿cómo los podría escribir de forma recurrente entre ellos? Sí, listo, ya entendí, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la variable suma no debería ser flotante, porque vamos a retornarla, ¿no? Sí, señor. Tienes toda la Está razón. doble. Sí, señor. Muchas gracias. También el término, ¿no? De hecho, esto es una cosa muy cansona. Entonces hay un constructo en C++ que se llama el typedef. Y yo le voy a decir a typedef, le digo, mire, voy a utilizar float. Todo el sitio donde yo escriba real, realmente quiero decir float. Y entonces voy a cambiar todo el sitio donde diga, mire, aquí también la embarré, ¿no? Y todo esto debería ser float, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, mx replace string. Le voy a decir que en todo donde diga float lo reemplace por real. Listo, entonces mi código ya quedó parametrizado. Todo el sitio donde yo ponga real, él lo va a reemplazar por float. En todo mi código. Miren que aquí también esto debería ser float. Perdón, real. Y si yo después quiero probar con los doubles, yo vengo simplemente acá, le pongo double.
y recompilo. Y ahora todo el mundo es double. Entonces es más fácil así. Entonces voy a dejar esto con esto así para que sea más fácil. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esta implementación o la corremos a ver qué nos da? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a correrlo a ver qué nos da. Voy a ir acá y voy a compilar g más, menos 10, suma exponencial, me dice que yo no estoy retornando nada, obvio. Yo estoy aquí en la función, en esta función suma no estoy retornando el resultado, ¿no? Entonces, return, return sum, listo. Vamos a compilar, listo. Y lo voy a ejecutar, pero recuerden que tenemos que darle la línea de comandos el valor de x y el valor de n. Vamos a ponerle un valor cualquiera y le vamos a poner un valor de n, digamos 10. Entonces él nos retorna este valorcito. Si yo le pongo más términos, miren que ya como que converge, o sea, ya no cambió. Pongámosle un solo término. Entonces obviamente la suma me da 1. 2 términos, la suma me da todavía 1. 23 términos. 3 términos, ya me empieza a dar más chiquito, 0.83, 0.85, y pues como ustedes pueden ver, cuando yo le pongo 10 términos ya da como lo mismo que ponerle 11 términos, que ponerle 12 términos, o sea que ya los términos que tenemos sumándolos acá son tan chiquitos que no me afectan la suma. Y con eso pues, entonces, digamos que han introducidas varias cosas nuevas, ¿no? La más importante que les quería mostrar acá es que no siempre ustedes deben implementar directamente la expresión matemática, sino que tienen que tratar de buscar alguna manera en donde ustedes minimicen el riesgo de tener divergencias como overflows y cosas de ese estilo, que pasan muy rápidamente, por ejemplo, con funciones como el factorial y cosas así. Un ejercicio útil sería que ustedes implementaran esto, pero haciendo el cálculo original, o sea, haciendo una función factorial y no sé qué, y se van a dar cuenta que les va a dar mucho mejor con esta forma que tenemos nosotros acá, que con esa otra forma, aunque matemáticamente sean lo mismo. Por último les quiero mostrar entonces que si yo cambio esto a double, pues obviamente imprimo con más cifras decimales. Voy a recompilar porque cambié mi código. Entonces aquí tengo con 12, pongámosle 18, miren que sí está cambiando, ¿sí lo ven? Están cambiando nuestros números, tenemos mayor precisión. Vamos a ponerlo 40, vamos a ver cuándo se estabiliza. Ah, ya se estabilizó, miren. Ya, ponerle 20 términos o 40 términos da igual. Entonces también para que recuerden que ustedes pueden ponerle 100.000 términos, pero pues ya solo con 20 ya llegaron al valor, con 18, llegaron al valor máximo posible de mayor precisión que pueden ustedes obtener. Cuando le pongan 100.000 términos, lo que están haciendo es que estos términos acá finales sean tan chiquitos que no afectan mi suma, entonces no están mejorando la precisión. Hay que diferenciar entre la precisión matemática de la precisión ya en el computador. Son cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que esto les haya mostrado a ustedes un poco trucos y cosas que surgen. Lo que va a seguir después es seguir hablando de errores típicos que suceden en la computación cuando uno está haciendo cálculos numéricos. Entonces eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Este tipo de errores, vamos a ver errores cuando uno resta, por ejemplo. Entonces sí, voy a hablar rápidamente de los ejemplos. Cuando uno resta cosas, restar cosas cercanas es de lo peor que uno puede hacer. Si uno resta dos números que sean muy cercanos, se queda con un número pequeñito que tiene muchísimo error. Entonces uno siempre tiene que tratar de evitar las restas entre números cercanos. Entonces, por ejemplo, cuando uno resuelve la ecuación cuadrática, hay dos maneras de sacar las raíces. Esta manera, la típica que uno le enseña, o esta manera que es jugando con los conjugados. Y si ustedes se imaginan, por ejemplo, piensen qué va a pasar. A ver, esto que es lo que exploran. Piensen, por ejemplo, aquí,
Si A es muy chiquito o si C es muy chiquito, este término es muy pequeño comparado con B al cuadrado. O sea que este término es parecidísimo a B. Y entonces yo aquí tengo menos B, más o menos B. Y eso quiere decir que cuando utilizo el más, estoy restando dos números muy cercanos, o sea que esta raíz con más aquí puede ser maluca, puede estar mal calculada. En cambio, esta raíz de acá que se saque con menos, probablemente tenga mejor precisión. Matemáticamente estas dos expresiones son iguales, ustedes van a hacer unos cálculos para compararlas. Acá, por ejemplo, de nuevo, si C es muy chiquito, entonces esto es más o menos igual a B, y por lo tanto cuando yo sumo, tengo menos error que cuando yo resto. Entonces al final va a salir que de acá solo podemos escoger una de las dos raíces, y acá también, por esa sustracción cancelativa, que así se llama ese error. Y lo vamos a hacer el ejercicio para verlo. También ustedes van a ver, por ejemplo, que esa sustracción cancelativa afecta de forma que casi es como que uno no se lo espera. Por ejemplo, esta sumatoria alternante que tienen acá, ustedes la pueden reescribir en términos de dos sumas. Una que tenga solamente los signos menos, porque es alternante, una que tenga solamente los signos más, que eso es algo que podemos haber hecho también con el exponencial. Y de hecho después podemos sumar esto, y al final nos queda que hay una tercera manera matemática de escribir esta suma, que no tiene restas. Y si ustedes hacen estas tres funciones en el computador, se van a dar cuenta que les van a dar diferente. Aunque matemáticamente son iguales, en el computador nos van a dar diferente. Y entonces uno tiene que tener un criterio para escoger cuál de ellas sería la que le parece más apropiada. Por ejemplo, uno también puede hacer esta sumatoria hacia arriba, o sea, desde n igual 1 hasta n, de la serie armónica, y luego hacer la misma sumatoria, pero hacia abajo, desde n igual a n mayúscula hasta 1. Y les va a dar diferente. Eso se nota mucho más cuando utilizamos float que cuando utilizamos double. Eso lo vamos a ver, y vamos a escoger un criterio para poder decir cuál de estas es más útil. Y hay un montón de más, entonces aquí vienen un montón de ejemplos donde muchas fórmulas que uno pensaría traducir directamente desde la matemática, realmente hay que escribirla de otra manera para que se elimine un poco la sustracción cancelativa o el overflow, ¿sí? Y después vamos a hablar de los errores multiplicativos, esos errores asociados a truncamiento, que no se pueden eliminar, y entonces el error total. Tenemos un error total que viene de la matemática, es el que uno le enseña, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una integral, entonces si dividimos esto en cuadritos, entonces entre más cuadritos tengamos, menor el error. Pues resulta que en el computador ese no es esa no es la única fuente de error. En el computador hay dos fuentes de error, el matemático y el de truncamiento, que cuando uno está de buenas es como un camino aleatorio. Entonces el error total son la suma de esas dos. Entonces miren que hay una cosa que disminuye con el n, pero hay otro que aumenta con el n. Entonces de nada sirve aumentar el n un montón, porque uno disminuye esto, pero aumenta el otro. Eso quiere decir que hay un n óptimo. Entonces vamos a ver cómo calcular esos n óptimos, ¿sí? Porque hay una zona en donde el error de aproximación domina, entonces decrece el error total, pero luego de esa zona, de ese n óptimo, empieza a dominar el error de truncamiento, y entonces empieza el error a aumentar. Entonces de nada sirve, como les digo, ponerle muchas cosas. Uno tiene que más o menos saber calcular ese n óptimo en sus algoritmos. Y listo. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Les estaba mostrando lo que viene para las siguientes clases. Y bueno, si tienen alguna pregunta la pueden hacer ya. Y mientras tanto voy a ir subiendo esto al repositorio. Profe, ¿puede poner el código del ejercicio, por favor? Un segundito. Sí, pero no tengo nada nuevo. Profe, ¿me confirmas el repositorio? No lo enviaste por el correo, ¿cierto? Sí, a los editores se les envió en el correo. Se les envió la vez pasada. Entonces ustedes pueden ahí acceder a estos códigos que estoy subiendo en este momento. Entonces también, como les dije, les voy a mandar un script por si quieren configurar Emacs así igual. Y
Y hay una forma también de configurar mejor la máquina virtual, pero si logro sacar tiempo para hacer eso, les aviso si hay una nueva versión de la máquina virtual. Entonces traten de todo lo que tienen en la máquina virtual, tenerlo en un repositorio, pues si quieren utilizar esta máquina virtual, que no es obligatorio. Si tienen otro tipo de máquinas virtuales, con otras distribuciones está bien, pero ustedes mismos se deben encargar de instalar todos los programas que se necesiten, que poco a poco iremos diciendo cuáles son. Listo, chicos, terminamos entonces la clase de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. El badge de un IMAX lo manda por el correo. Sí, yo lo mando por el correo o lo subo en Google Classroom. Entonces tienen que estar pendientes ahí cuando les salga un anuncio de Google Classroom. Ahí les pongo el script del bash de Doom IMAX. Bueno, hasta pronto. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.